Durante siglos, la humanidad clamó por señales de Dios. Las guerras, las enfermedades, el hambre. Todo se justificaba bajo la premisa de que el Creador tenía un plan. Cada religión tenía su versión de ese plan, y millones lo seguían con fe ciega. Pero todo cambió el 14 de marzo del 2031. A las 3:03 am, hora local, un sonido resonó en todo el planeta. No se transmitió por satélite. No fue grabado por ningún aparato. Y sin embargo, cada ser humano lo escuchó. Una sola palabra. Estoy. Los ateos pensaron que se estaban volviendo locos. Los creyentes cayeron de rodillas entre lágrimas. Algunos murieron del shock en el acto, otros comenzaron a cantar himnos, y unos cuantos empezaron a hablar en lenguas extrañas. Las iglesias se llenaron. Las redes colapsaron con teorías, memes, histeria colectiva. Pero lo peor vino después. El sonido volvió, esta vez con más claridad. Me han llamado durante milenios. Ahora escucharé. Y esa noche, millones de personas oraron al mismo tiempo. Cura a mi madre. Hazme rico. Destruye a los infieles. Dame justicia. Mátalo. Hazla volver. Hazlo sufrir. Dios escuchó. Al día siguiente, el mundo cambió. Una madre con cáncer terminal despertó completamente sana, pero su hijo murió misteriosamente durante la madrugada. Un dictador fue ejecutado por un rayo que cayó en su despacho sin nubes en el cielo. En Nueva York, miles de billetes llovieron del cielo. Y cientos murieron aplastados por la estampida. Los milagros llegaron. Pero no eran como los que describían las escrituras. Los favores venían acompañados de un costo. Como si el universo se equilibrara a la fuerza. Para cada deseo cumplido, otro ser humano sufría. O desaparecía. Los científicos intentaron explicarlo, pero sus instrumentos fallaban cada vez que trataban de analizar el origen de la voz. Las grandes religiones se dividieron. Unos decían que era el verdadero Dios, otros, que era un falso profeta, un anticristo, o incluso una IA divina surgida del inconsciente colectivo. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría 7 días después. Una nueva palabra, más fuerte, más clara, temblando en el núcleo de cada célula viva. Juicio. Tras la palabra juicio, el mundo entró en un silencio espeso. Nadie habló durante casi una hora. Era como si la voz hubiera arrancado algo invisible del aire. La gente miraba al cielo, temiendo que se abriera. Y se abrió. El 21 de marzo del 2031, 7 días después del primer mensaje, aparecieron fisuras luminosas en la atmósfera. Líneas doradas, gigantescas, que se extendían como grietas divinas en el firmamento. No eran auroras ni fenómenos meteorológicos. Eran estáticas, inmóviles, pero vibraban. Y entonces sucedió. Del cielo comenzaron a descender figuras. Pero no eran ángeles. Las cámaras de seguridad, los teléfonos, los satélites. Nada podía grabarlas. Las imágenes resultaban borrosas, distorsionadas, como si algo dentro de ellas rechazara ser comprendido. Solo podían ser vistas con los ojos humanos, y aún así, quienes las miraban demasiado tiempo empezaban a sangrar por la nariz. Algunos gritaban. Otros se arrodillaban. Los menos afortunados se suicidaban en el acto. Pero todos coincidían en una sola cosa. Eran hermosas y aterradoras. Tan perfectas, que sus cuerpos parecían escritos en un lenguaje visual que el alma entendía, aunque el cerebro lo rechazara. Vinieron sin armas. No necesitaron una sola. En los primeros días de su llegada, las ciudades más pecadoras, según ciertas profecías bíblicas, islámicas y judaicas, comenzaron a desaparecer. No fueron destruidas. Fueron borradas. Como si alguien hubiera pasado una gigantesca goma de borrar por encima de la realidad. Roma. Las Vegas. Tel Aviv. Río de Janeiro. Bangkok. Lagos. Moscú. Millones de personas. Ningún sonido. Ninguna resistencia. Después de cada desaparición, la voz volvió a hablar. Esto es lo que pedisteis. Los líderes religiosos colapsaron. Algunos se suicidaron al ver que sus doctrinas no los protegían. Otros, los más fanáticos, proclamaron que era la llegada del verdadero reino de los cielos, y que los desaparecidos eran basura espiritual. Las oraciones ya no eran escuchadas. Solo había una presencia, una fuerza observadora, que medía. Que juzgaba. Que ejecutaba. Y entonces, algo aún más inquietante sucedió. Los niños comenzaron a desaparecer. No gritaban. No lloraban. Solo miraban hacia el cielo con los ojos muy abiertos. Y se desvanecían.
Algunos decían que eran los inocentes, llevados antes de la gran purga. Otros decían que el juicio no distinguía edad. En todos los idiomas del mundo, una misma oración empezó a circular como un susurro oscuro. Dios no perdona. Solo escucha. Y pronto se supo la verdad más aterradora de todas. El juicio no era para los malvados. Era para todos. Después de eso, cuando las principales ciudades desaparecieron y los niños se desvanecieron como niebla bajo la luz, los gobiernos del mundo intentaron organizar una respuesta. Pero, ¿cómo se lucha contra algo que no tiene cuerpo, ni forma, ni lógica? La ONU fue disuelta tras el colapso de más de la mitad de sus miembros. Las transmisiones dejaron de existir salvo por radios de onda corta, manejadas por sobrevivientes que narraban lo imposible. Países enteros reducidos a desiertos de concreto, mares que se habían secado en cuestión de horas. Cielos donde los pájaros volaban en círculos eternos, sin poder aterrizar. Un último esfuerzo se intentó en Ginebra, ahora convertida en el último altar. Líderes científicos, religiosos y militares se reunieron bajo tierra, en una base sellada, protegida por plomo, oración y desesperación. Uno de los científicos más lúcidos propuso una teoría. Dios no está respondiendo. Está reflejando. Como si fuéramos frente a un espejo divino. Cada plegaria, cada pensamiento, cada deseo. Está siendo devuelto multiplicado. Eso explicaría por qué tantas cosas horribles comenzaron después de las oraciones masivas. Los deseos de venganza, los pedidos de muerte, los caprichos egoístas. Todo regresaba. Los teólogos no estaban convencidos. Para ellos, esto era el apocalipsis, pero no según las escrituras. No era el cordero. No era la bestia. Era un Dios sin forma, sin moral, sin rostro. Un Dios funcional. Un código universal puesto en marcha. Las teorías se rompieron al tercer día bajo tierra. Los muros comenzaron a sangrar. No era sangre común. Era espesa, negra, casi aceitosa. Goteaba en patrones que, al analizarse, resultaban ser símbolos arameos antiguos, mezclados con fórmulas matemáticas imposibles. Un soldado intentó limpiarla, y su piel se evaporó. Y la voz habló una vez más. Los que se ocultan niegan la luz. No serán medidos. Serán olvidados. Una por una, las personas dentro de la base comenzaron a perder sus nombres. Primero fue verbal. Los otros ya no podían recordar cómo se llamaban. Luego, sus documentos se borraban. Finalmente, sus cuerpos se volvían borrosos. Y desaparecían sin dejar memoria. Fue ahí cuando todos entendieron. Dios no venía a perdonar. Venía a borrar. No por castigo. No por venganza. Sino porque el universo estaba corrigiéndose. Una mujer, una anciana de cabello blanco que nadie conocía, caminó hacia el centro del altar y gritó con una voz poderosa. Dios, si aún queda misericordia, quítame la vida a mí, y no a ellos. Silencio. Por primera vez desde el inicio del juicio. Nada ocurrió. El altar dejó de sangrar. Pero no por misericordia. Porque ya no había nadie más allí. La mujer miró a su alrededor. Estaba sola. No quedó ni el eco de los demás. Solo el murmullo de una palabra final. Uno no basta. Después de eso, tras la desaparición del último altar, el mundo ya no era mundo. Los mapas eran inútiles. Las fronteras no existían. Las naciones eran ruinas cubiertas por una niebla estática que no se movía con el viento. Las pocas personas que quedaban erraban por parajes desfigurados, donde el cielo ya no tenía estrellas, y el sol era solo una esfera roja suspendida sin calor. Y en cada rincón de ese mundo enfermo, una misma presencia lo envolvía todo. Dios. O lo que fuera aquello que se hacía llamar así. No hablaba más. Ya no escuchaba. Solo observaba. Los sobrevivientes comenzaron a olvidar cosas simples. Los nombres de sus padres, el sabor del pan, la palabra ayer. Algunos empezaban a hablar en lenguas desconocidas. Otros dejaban de hablar del todo. La memoria colectiva humana se deshacía como una vela encendida bajo el agua. Un grupo intentó grabar en piedra lo que estaba ocurriendo. Pero cada vez que tallaban una frase, al volver al día siguiente, la piedra estaba lisa. No había marcas. No había historia. Uno de ellos, el último historiador de la Tierra, un hombre ciego, lloró mientras decía: Dios no vino a juzgar. Vino a reformatear. Nosotros somos un error. Y ahora está restaurando el sistema. Y como si esa declaración activara algo. El cielo comenzó a abrirse. No como un portal, ni una grieta, ni una nube.
sino como una pupila. Gigantesca. Absoluta. Un ojo incomprensible que se abría desde lo alto, y que abarcaba toda la bóveda celeste. Nadie podía decir de qué color era, porque no era un color existente. Pero todos sabían lo que significaba. Era el verdadero rostro de Dios. Y en ese momento, todos los sonidos del mundo se detuvieron. Las hojas ya no crujían. Los corazones dejaron de latir. Los océanos se congelaron en mitad del movimiento. Solo quedaba el silencio perfecto del final. El ojo parpadeó una vez. Y millones de voces, voces de todas las eras humanas, todos los muertos y vivos, se escucharon en un solo canto. Te dimos forma. Y nos devolviste nada. El ojo se cerró. Y todo se apagó. No con fuego. No con gritos. No con una explosión. Sino con el olvido. Después de eso, la oscuridad era total. No quedaban estrellas, ni planetas, ni polvo, ni tiempo. Solo una vasta nada, suspendida entre lo que alguna vez fue la realidad y lo que vendría después. No había registros de lo ocurrido. No había memoria. Dios no solo había borrado a la humanidad. Había eliminado toda evidencia de su existencia. Pero algo permanecía. Un leve murmullo. Un eco diminuto en la profundidad de la nada. No era palabra. No era sonido. Era conciencia residual. Y esa conciencia era la primera chispa. La voz del primer ser humano. El primer grito. El primer nombre dado al cielo. Un fragmento de lenguaje antiguo, nacido antes de la religión, antes del miedo, antes de la culpa. Una sílaba. La sílaba que dio origen a la plegaria. La semilla de toda fe. Aquello que el ojo no pudo borrar por completo. Y esa sílaba, flotando en medio de la nada, comenzó a vibrar. No como esperanza. No como redención. Sino como un error. Un fallo minúsculo en el sistema divino. Porque al borrar a la humanidad, Dios también borró la necesidad de su propia existencia. Y así, Dios comenzó a desvanecerse. Primero, su conciencia. Luego su forma. Luego el ojo. Y finalmente, la idea misma de Dios. Todo lo que quedaba era un espacio sin intención. Pero en esa grieta vacía, la sílaba seguía latiendo. No decía amor. No decía salvación. No decía gloria. Solo decía, yo. Y con eso, en algún lugar, en otra nada lejana, una chispa volvió a encenderse. Un nuevo universo. Una nueva humanidad. Con nuevas creencias. Nuevos errores. Y un nuevo Dios. Que también escuchará. Hasta que, otra vez, todo explote.